Estudios de caso. Definición del estudio de caso. El estudio de caso consiste en una investigación que mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y o mixto analiza profundamente una unidad integral para responder al planteamiento de un problema, probar hipótesis y desarrollar teoría. Algunos autores lo consideran un diseño y otros una cuestión de muestreo, pero la mayoría lo concibe como un método. El estudio de caso fue de las primeras metodologías que se utilizaron en el estudio de la investigación de la conducta humana. Jean Charcot fue uno de ellos, así como también Sigmund Freud basó toda su teoría psicoanalítica en los estudios de caso. Ahora bien, hoy los estudios de caso, más allá de observar a una persona, a un grupo, un cohorte y definirlo como un caso, también los estudios de caso utilizan, como muy bien les mencioné en el comienzo, metodologías tanto cualitativas, cuantitativas como mixtas. No como en el pasado que, por ejemplo, Sigmund Freud, a través de el estudio de casos de sus pacientes, fue que desarrolló muchos de los conceptos de la teoría psicoanalítica y de la teoría del desarrollo psicosexual. Así que hoy podemos decir que es una herramienta muy valiosa dependiendo del objeto de estudio que uno persiga. Por lo que, a pesar de que el estudio de caso genera muchas críticas, sobre todo porque hay ocasiones donde los casos no son representativos de una población, pero como quiera nos permiten hacer un análisis muy ponderado de algunos objetos de estudio que hay que mirarlos bien en esencia, sobre todo cuando estamos comenzando en el proceso de hacer algún tipo de estudio que sea descriptivo. Como un ejemplo, donde estamos buscando unas observaciones que nos permitan describir un fenómeno importante y que en principio solamente se puede observar a una escala menor. Ambientes donde se puede estudiar un caso. Vemos en el primer recuadro a la izquierda los deportes, estudiando historias de éxito y de fracaso de atletas. También el próximo recuadro, más deportes y de diferentes tipos. Estudios de casos en ciudades, en lugares remotos, en ambientes de salud pública, en contextos como los viajes, en fin, los estudios de caso pueden aplicarse a cualquier contexto y en cualquier momento, tiempo y espacio se pueden llevar a cabo. Ahora, para hacer que un estudio de caso tenga de la mejor manera posible un enfoque científico, ¿cuáles son los componentes que debemos contemplar? Aún siendo rigurosos, pero también flexibles, pero también creativos. Primero, un estudio de caso surge cuando queremos plantearnos un problema. O sea, el planteamiento del problema aplica perfectamente a un estudio de casos. De la misma forma, las proposiciones o las hipótesis, también las preguntas de investigación. Ahora, el tercer elemento de esta diapositiva es importante
¿Cuál es la unidad de estudio o unidades? Voy a estudiar un caso que, como les mencioné en el principio, puede ser una persona, un pequeño grupo, una organización puede ser un caso, aplicándola a nuestra disciplina, la psicología industrial organizacional, o por lo menos en mi caso muy particular. La definición de la unidad de estudio es bien vital para definir el caso o los casos. Contexto del caso o los casos. ¿Bajo cuál contexto? Vimos anteriormente en la diapositiva anterior que puede ser desde deportes, ciudades, profesiones, acciones, lugares, contextos amplios, pequeños. Todo va a depender del interés que el investigador tiene. El otro elemento son las fuentes de información e instrumentos de recolección de datos. Una vez yo defino el caso, establezco cuál es el planteamiento del problema, mis preguntas, mis hipótesis o mis objetivos. Muchos de los estudios de caso utilizan muchos objetivos, porque como les dije en un principio, pueden ser de corte descriptivo, observacional, porque estoy empezando a mirar un fenómeno, y cuando hablamos de un fenómeno no estamos hablando de un grupo en particular, como si fuera una tribu que nunca se ha investigado en lo más bajo de las Amazonas, cerca de las Patagonias. No, estamos hablando de que al lado de nosotros, dentro de nuestro mismo contexto, en una organización particular que estamos estudiando, hay unos elementos, ya sea del clima, de la cultura organizacional, muy particulares que uno quiere investigar. Sobre todo los estudios de cultura organizacional que popularizó en la década de los 90 el doctor Edgar H. Schein, que fue el que definió el concepto de cultura organizacional y a su vez también definió un método de cómo investigar la cultura organizacional para estudiar los supuestos, los valores y los artefactos de una organización que hacen que a su vez las personas se integren de forma interna, pero a su vez puedan manejar y subsistir y sobrevivir como organización ante el manejo de los retos externos. Él le llamaba el método antropológico. Pues muchos de los trabajos que él llevó a cabo, incluso algunos ejemplos se reflejan en su libro Organizational Culture, se fundamenta en estudios de caso. Y él muy bien nos dice que podemos hacer observaciones etnográficas, administrar cuestionarios, hacer entrevistas, estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas, dependiendo nuevamente lo que queremos investigar. Otro elemento también es la lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones. ¿Qué elementos que yo quiero observar en ese caso me llevan a hacerme los planteamientos iniciales que mueven a estudiar este fenómeno, que me incita a la curiosidad, me motiva a profundizar, entre otras cosas? Esto nos lleva a hacer un análisis bien sustantivo, bien meticuloso de toda la información que se capta a través de la recopilación de información, lo cual nos lleva
al penúltimo punto de la diapositiva, criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias. Claro, nuevamente va a depender de lo que estamos queriendo investigar. A lo mejor solamente quiero interpretar los datos de lo que observo en ese objeto o ese caso o esos casos. Pero hay investigadores que también plantean muy bien que si se hace un estudio muy riguroso y si se obtuvo de forma aleatoria a los miembros o a la organización o a los grupos que componen el caso, existe una posibilidad de efectuar inferencias aún siendo un grupo pequeño. Y finalmente tenemos el reporte del caso. O sea, ¿qué resultados logramos a través de este estudio de casos? Que nos lleva a hacer un informe, a presentar este informe, ya sea como una investigación de índole académica, así como también una investigación como parte de un proyecto de, ya sea descripción de un fenómeno organizacional, así como también de manera diagnóstica que nos permita generar recomendaciones para la implantación de estrategias posteriormente. Ahora vamos a hablar de cuáles son las fases de un estudio de caso organizacional que puede ser aplicado a otros casos. Primero, identificar el caso, si es un individuo, como les decía, un grupo pequeño, si es una organización, si es una organización sin fines de lucro, es una organización no gubernamental que ofrece servicios subsidiados por el gobierno, o sea, en fin, cualquier tipo de organización, incluso organizaciones sectarias, religiosas, en fin, lo que el psicólogo quiere investigar. Luego que yo identifico cuál es mi objeto de estudio, como les decía, a partir del individuo hasta una organización, voy a investigar los antecedentes y su contexto. O sea, ¿por qué yo quiero investigar este caso particular? ¿Qué otros estudios previos a través de la revisión de literatura me muestran que me ayudan a entender el contexto y qué antecedentes o situaciones anteriores me ayudan a entender y a decidir finalmente por qué yo voy a estudiar esto? Y el contexto bajo el cual, que siempre es fascinante, porque somos seres humanos en sociedad, seres humanos en organizaciones, que a su vez nos hacen ver unas dinámicas bien complejas. Solicitar permiso de los gatekeepers o las personas que son parte de la organización y que les convencemos antes de entrar a hacer la intervención organizacional de que vale la pena yo entrar a estudiar un individuo, dos individuos, tres, los que sean, o una organización. Los gatekeepers, quienes son usualmente, pues, las personas que toman las decisiones a altos niveles en la organización. Eso me lleva a involucrar a personas, familias, organizaciones o personas que toman decisiones para que me ayuden también muchas veces a identificar elementos que no entiendo o más que todo a definir o entender observaciones que estoy haciendo de mi caso. Estas personas internas me pueden ayudar y la mejor manera es involucrando a las personas que me pueden ayudar a entender una cosa, pero también siendo bien diáfano, bien transparente con la gente que estoy investigando. Luego también, una vez ya yo tengo todo ese esquema claro, quiénes me abren puertas, quiénes son las personas que componen mi caso, quiénes me pueden ayudar a entender el asunto de los casos, hacemos el trabajo de campo.
entrevistas, observaciones, más entrevistas individuales, entrevistas grupales, observaciones, administración de cuestionarios. Obtenemos toda esa información. También hay veces que dentro del caso hay documentos que analizar, se hace análisis de contenido de documentos. En fin, recopilar toda la información lo más rigurosamente posible, siendo cualitativo, cuantitativo o mixto, para entonces moverme al próximo asunto, que es el análisis de los datos. Este análisis va a depender de la metodología que estoy utilizando, donde voy a codificar, decodificar, voy a entrar datos cuantitativos, cualitativos, los voy a triangular si son mixtos, y finalmente voy a presentar los resultados, los voy a discutir basado en la literatura y en mis hallazgos, y entro en finalmente preparar el informe, que finalmente, y valga la redundancia, finalmente voy a determinar cuándo se entrega, y entonces se entra en un proceso donde se va a compartir la información con las personas que participaron del caso, con las personas, si es una organización, que son miembros y tomadores de decisiones, o sea, en fin, con los clientes y incluso también las personas que ayudaron a poder entender aspectos, si es una organización, organizacionales, o aspectos de individuos y grupos, según sea el caso. Otros esquemas que se utilizan para el estudio de casos: analizarlo de manera exploratoria. Ya mencioné que también podía ser descriptivo. También formular un planteamiento del problema con el caso, si tengo la suficiente información. Hay veces que simplemente es entrar, yo intuitivamente veo una población o un grupo o un individuo que vale la pena estudiarse, y entro como entra cualquier, o entraría cualquier etnógrafo o antropólogo, a tratar de observar, vivir. Ahí uno hace también como parte de lo que es investigación-acción, se hace parte de la organización o del grupo, y trata de estudiarlo de la mejor manera posible, a modo de explorar quién es ese grupo, cómo se comporta, qué hace. También podemos formular el planteamiento del problema con el caso. Ahí pues vamos a necesitar un poco la ayuda de la revisión de la literatura. Esto es bien importante porque ya tengo un problema que la literatura me ayuda a plantearlo y replantearlo bien. Luego me muevo entonces, otra de los esquemas es elaborar un primer inventario de información. Empezar con unas observaciones, unas entrevistas, un poco parecido a lo que se conoce también como la teoría sembrada, o ya que yo entro y voy armando unos conceptos teóricos a base de la información, también la literatura, y hago un inventario de esa información para ir teniendo un esquema de observación de ese caso. Y sigo recalcándole, un caso puede ser una sola persona, varias personas que compongan un grupo, una organización de cualquier tipo de tamaño. También preparar el estudio de caso. Preparar el estudio de caso es yo entrar a hacer unas observaciones preliminares, presentar estas observaciones e ir validándolas. También recopilar una información inicial y comenzarla a analizar, incluso sin haber tenido
una exposición directa a las personas del caso. Otra cosa es que las revisiones de literatura son, en cierto modo, estudios de caso. Por ejemplo, yo escribí recientemente un artículo donde yo quise estudiar la manera de caso. ¿Qué aportaciones la neurociencia estaba haciendo a la psicología industrial organizacional? Y ciertamente era un estudio de caso donde yo estoy haciendo una revisión de literatura a ver en qué áreas la neurociencia ha impactado a la psicología industrial y organizacional. Y también, pues, en ese camino uno descubre que también se ha insertado las neurociencias en el estudio del liderazgo, en el estudio de la economía, así como también que en los procesos organizacionales, en los procesos de selección de personal, evaluación de personal en las organizaciones, etc. Y pues pude construir un artículo donde mi caso principal era dos temas: la neurociencia y la psicología industrial organizacional. Por darles un ejemplo, les voy a colocar también un artículo, ese mismo artículo, ¿cierto?, que ya está publicado, para que lo puedan observar y también tomar como referente este tipo de trabajo. También uno puede recolectar y analizar información adicional y ampliar. Nuevamente, cuando son procesos cualitativos, cuantitativos y mixtos, uno puede ser creativo en estas direcciones. Y siendo creativo, sin perder la rigurosidad, la sistematicidad y la manera en que uno éticamente le responde al proyecto de investigación, pues uno puede seguir acopiando información. Y claro, hay gente que está años investigando un caso, está investigando un grupo, una persona, y de un proyecto que sea transeccional se puede convertir en uno longitudinal. Todo va a depender del enfoque investigativo que usted le ponga. También cuando es un estudio de caso donde usted quiere hacer recomendaciones para que las personas estudiadas o las organizaciones o el objeto de estudio mejore a nivel organizacional, sea mucho más efectivo, pues entonces usted pueda presentar recomendaciones que se conviertan en alternativas o cursos de acción para intervenciones posteriores en ese caso, en las personas involucradas, o presentar alternativas para otros tipos de estudios. Finalizando, tenemos también que ya, independientemente de la manera en que nosotros hagamos el estudio de caso, pues usted tiene que elaborar y presentar este informe, ya sea en foros profesionales, ya sea al cliente que le contrató para hacer el proyecto. En fin, quién es el cliente y las personas involucradas que deberían beneficiarse de los resultados del estudio de caso. Tipología con algunos estudios de caso. Tenemos los estudios de caso de corte intrínseco, donde básicamente nos estamos insertando dentro de ese caso y obteniendo la información desde adentro. Por ejemplo, a través de observaciones y validaciones de las observaciones, a través de lo que las personas nos dicen y cómo, por ejemplo, si son varias personas que componen el caso, cómo entre todos se configura un modelo mental común de lo que ellos son como unidad de estudio. También están los instrumentales que requieren de, como muy bien dice la palabra, instrumentos, herramientas, cuestionarios. En algunos casos también se puede utilizar, que se lo acabo de mencionar,
hace un rato con la investigación que hice de neurociencia y psicología industrial organizacional. Instrumentales también pueden ser no solamente el uso de cuestionarios, escalas, inventarios, pruebas, sino también hay muchas medidas neurocientíficas desde sensores para medir como las ondas cerebrales, análisis que nos permiten observar el movimiento de la retina del ojo. Esto en inglés se le llama gaze analysis. También medir el comportamiento del pulso, la sudoración como medidas galvánicas, latidos de corazón, entre otros. También expresiones faciales a través de cómo unas cámaras recogen el movimiento de los 43 músculos de la cara. También pues tenemos estudios de casos colectivos donde no es un caso, no son dos personas, tres, puede ser, por ejemplo, una organización grande puede ser un caso. Pero ese caso, como les decía, tiene que estar claramente definido, tiene que ser una organización que tenga unas características particulares que hagan interesante convertirse en un caso. Lo que entonces genera estudios de casos donde yo voy a estar mirando colectivos de individuos pero que componen un solo caso. Por ejemplo, yo quiero estudiar la relación, más que todo la relación, no, el comportamiento de unos psicólogos que trabajan para una organización. Se pueden convertir en un estudio de caso, pero cada psicólogo aporta al caso de la organización de psicólogos. Así que cualquier colectivo puede convertirse en un caso, pero tiene que tener unas características particulares. Aquí también vemos un ejemplo un poco diagramado de lo que se podría considerar diferentes tipos de casos, como estudios de un caso, donde usted va a estudiar a ese caso holísticamente o integralmente. Tiene también estudios de casos, donde usted tiene un solo caso, pero tiene diferentes unidades de análisis. Por ejemplo, una organización de psicólogos no es un psicólogo nada más, son varios psicólogos y yo los tengo cautivos en una organización de psicólogos, pero los voy a estudiar uno a uno para también ver sus dinámicas organizacionales y grupales, que es este ejemplo que tienen en la parte de abajo. También tenemos diseños múltiples de casos que pueden ser organizaciones o diferentes individuos en diferentes lugares, pero que tienen unas características comunes. Básicamente estos son 3 ejemplos bastante sencillos, pero todo va a depender al final del día de hacia dónde usted quiere ir en su estudio de caso. También hay veces que las personas estudian o comienzan su estudio de casos con una persona o una unidad y luego van buscando otros casos que pueden ser, como les decía, individuos, organizaciones, hasta múltiples casos que nuevamente van a depender de su definición de lo que es un caso. Pues las tipologías ya las mencionamos, pero las volvemos a recalcar. Podemos estudiar los casos cuantitativamente, desde observaciones cuantificables, instrumentos, análisis de la conducta en términos de la intensidad y frecuencia con que estas conductas se emiten una vez se identifican y se definen bien operacionalmente. Cualitativo, utilizando diferentes enfoques que pueden ser enfoques más relacionales, más interpretativos, más narrativos, más fenomenológicos, o usted decidir que va a hacer una combinación de
métodos de investigación cuantitativa con métodos cualitativos. Lo importante es que nuevamente el alcance lo define usted. Y si se ha dado cuenta a través de esta discusión, he sido bien enfático en una y otra vez resaltar esa realidad de que todo va a depender de cómo usted defina este asunto de los casos. También tenemos los casos experimentales donde yo puedo, de forma controlada, teniendo un control férreo de variables independientes para medir unas dependientes, yo puedo observar a una persona en diferentes tiempos, que era lo que también hacía Sigmund Freud. Pero Freud no utilizaba medidas experimentales, sino pues sus observaciones, sus narrativas como tal. Pero, por ejemplo, yo puedo medir este niño, ¿verdad?, que nace con una capacidad intelectual prodigiosa, y yo lo puedo ir observando a través del tiempo y viendo año tras año cómo su capacidad intelectual mejora, disminuye, se mantiene igual. Muchos de los estudios con niños prodigios, ¿no? Por ejemplo, estudiar la inteligencia emocional de líderes a través del tiempo, pero aquí estamos diciendo de que son unos líderes que es un líder cómo va mejorando su inteligencia emocional. Sí, esa es la hipótesis, a través del tiempo. Cada año se le da un cuestionario de inteligencia emocional a ver si va mejorando. O también comenzar unas observaciones, como vemos en este ejemplo, hacer alguna intervención con esa persona y luego ver si luego de esa intervención la persona va mejorando. Por decir, en estas primeras observaciones no dedico tiempo a darle ninguna información, sino que mido por 3 años consecutivos la inteligencia emocional de este líder. Luego le doy un coaching de inteligencia emocional y por los próximos 3 años voy midiendo a ver si hubo valor añadido. Por darles un ejemplo. ¿Qué características tienen algunos estudios de casos cualitativos? Primero, son inusuales, extremos, extraños, ya sean condiciones de salud mental o también que son personas prodigiosas, personas con enfermedades mentales, todo va a depender, o con unas características muy distintas. O no me gusta usar la palabra extraño porque yo creo que somos diferentes, extraños no tanto. Algunos casos que son ilustrativos, yo quiero ir creando una narrativa de esos casos que voy estudiando para que otros al final del día también se puedan beneficiar. Y a través de la narrativa y la ilustración la gente se beneficia. Casos que se presentan en diferentes contextos, comunidades y culturas. Los estudios cualitativos, sobre todo los de casos, fueron muy popularizados por los etnógrafos o los antropólogos hace muchos años. Levi Strauss, Margaret Mead, que estudiaron cultura. El mismo Paul Ekman, el que desarrolló la teoría de las microexpresiones, fue a hacer estudios a Papúa, Nueva Guinea, para estudiar las emociones de estas tribus y cómo estas emociones se relacionaban o las expresiones emocionales se relacionaban con las del occidente. Interesantemente, Paul Ekman encontró que las emociones tienden a ser universales, donde estas emociones, pues,
desde la sorpresa, el enojo, eh, la, la, la sonrisa, ¿verdad? La sonrisa, la felicidad, entre otras, ¿verdad? Son emociones que las tenemos todos. Lo único que sí él encontró es que se manifiestan de manera diferente en las culturas. Y eso es interesante porque eso es parte de algo que es bien eh, vital dentro de lo que es la evolución. Y por ejemplo, Ekman nos dice que las emociones o las 7 emociones que son compartidas por todas las culturas de nuestra especie son la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el desprecio. Estas 7 son comunes a todos los seres humanos, pero se manifiestan distintas a través de la cultura, a través de estos estudios de casos que él lleva haciendo por más de 50 años. Pues Ekman ya es una persona mayor, pero desde muy joven se dedicó a estudiar las emociones y qué rol juegan en la vida humana. No solamente eso, sino que desarrolló una teoría de las microexpresiones y cómo los 43 músculos del cuerpo se manifiestan inconscientemente. O sea que el sistema nervioso autonómico, cuando se activa, ya sea el sistema simpático o parasimpático, sobre todo el simpático, pero el parasimpático, bueno, va a depender de la emoción. No estoy aquí dando una clase de emociones, pero pues como psicólogo yo sé que a ustedes les gusta esto. Así que les invito a ver videos y escuchar conferencias y leer un poco de Paul Ekman. Y sobre lo que son las microexpresiones. Pero al final del día, esto se estudió a través de casos en diferentes culturas. Pues los estudios de casos mixtos también es importante, sobre todo cuando usted quiera hacer comparaciones de, por ejemplo, como pueden ver ahí, estamos en una ciudad. Usted quiere ver el comportamiento de cómo, si va a definir las gangas, ¿verdad? Estos grupos de jóvenes que se consideran gangas, que algunos llevan a cabo actos criminales, venden droga, asesinan, hacen estas cosas que son nefarias para la humanidad. Pero usted quiere estudiarlo, que esto es sumamente peligroso, y ha habido investigadores que se han arriesgado a meterse en estos lugares y se han ganado la confianza de las gangas. Es lo interesante. Hace muchos años un investigador de origen indio publicó un libro que fue muy famoso, se llamaba iba a decir Freakonomics. Freakonomics. Básicamente de lo que trataba era de cómo la economía se comportaba de manera bien diferente y cómo la gente tomaba decisiones tontas sobre las cuestiones económicas. Y brevemente les comento que fue un estudio de casos de este joven que estaba haciendo su proyecto de disertación y de ahí sale el libro. El libro Freakonomics.
este libro básicamente lo que constaba era de ver estas cosas bien complicadas que pasan en las economías. El libro, la persona es de origen, bueno, el que hizo la investigación se llama Steven Levitt, pero escribió Freakonomics con un periodista. Esto pasa mucho, muchos investigadores se unen a periodistas y escriben el libro. El otro era Steven Dahmer. Pues ellos presentan un caso de este investigador de origen indio, como les decía, que investigó los procesos económicos en la venta de drogas en residenciales. Tremendo estudio de caso. Y fue bien interesante porque le permitieron entrar. Él se ganó la confianza de estas gangas que vendían drogas, de la manera que hizo el trabajo. Y luego él hace una comparación bien interesante y él dice que en el mundo de las drogas, de las ventas de las drogas, quienes ganan son simplemente los que están arriba. Los jóvenes que tratan de entrar al mundo de la venta de las drogas, sobre todo en los puntos de droga, en términos de lo que ganan, para que ustedes escuchen esto es un resultado de un estudio de caso, que es mixto, entrevista, econometría, análisis econométrico, etc. Se encuentra de que es mejor usted trabajar en Burger King porque se va a ganar más o menos lo mismo que se gana uno de estos muchachos sin arriesgar la vida o que vaya preso. Un estudio de caso donde se combina elementos cuantitativos y cualitativos. Por eso se lo traigo como un ejemplo. Tipología en términos de algunos estudios de caso por la temporalidad. Están los que se hacen en un tiempo determinado, breve, que son también transaccionales. Le llamamos temporales porque tienen una vida limitada, finita. Voy a hacer el estudio por un mes, 2 meses, 6 meses, un año. O los longitudinales que se hacen a través del tiempo. También está el concepto de los evolutivos, que no van, es una modalidad de longitudinal, pero por ejemplo, dependiendo de las observaciones que yo estoy haciendo, es que yo recojo medidas. Por ejemplo, en los longitudinales, pues vamos a decir que yo voy a recoger medidas cada año, por los próximos 20 años. Hay estudios de esa naturaleza. O los evolutivos, que dependiendo de lo que yo voy observando en ese caso particular, yo decido el tiempo. Vamos a decir que yo me establezco una medida de un año, pero al recoger la primera medida me doy cuenta que debo evolucionar y dejarlo para 2 años, o tomar la medida 6 meses en vez de un año. Por eso se les llama evolutivos, porque dependiendo de cómo, es un tipo de estudio longitudinal, sigue siéndolo, pero dependiendo de lo que estoy observando, pues voy a reducir el tiempo de evaluar el caso o recopilar medidas, o lo voy a extender. Eso va a depender de lo que yo quiero estudiar. Formato del reporte de los estudios de caso. Tenemos el analítico lineal, que es básicamente yo ir alineando todas mis observaciones en un fenómeno de estudio. Estoy estudiando este grupo en una variable o 2 variables. Y se le llama lineal porque estoy solamente observando ese caso en particular. El otro, que es estructura comparativa, que se parece un poco a algunos de los ejemplos de los casos que dimos, es que yo puedo tener varios casos y entonces pues los estoy comparando, como hizo Dewey en el caso que relata de este investigador, que comparó cuánto gana un niño en el punto de droga versus el niño, un joven, mejor dicho, o un joven que trabaja en Burger King. Esos son estructuras comparativas. Yo estoy comparando, pero en variables iguales. Cronológico, que se da de manera
a través de un tiempo, ya puede ser longitudinal o evolutivo. Un caso para empezar a construir teoría, y el mejor caso o el mejor ejemplo fue la teoría de Sigmund Freud, del psicoanálisis, que él utilizó los casos para ir fortaleciendo su teoría y construyéndola. Hay veces que tú estableces la teoría a priori, o hay veces que tú la vas construyendo en el camino. Freud tenía unas ideas de cómo funcionaba los procesos mentales, la neurosis, etcétera, y fue haciendo estudios de caso y a partir de ahí fue fortaleciendo la base teórica e incluso la reevaluó a través del tiempo. Y también los formatos sin estructura. Yo quiero estudiar este fenómeno, no tengo muy claro qué variables yo quiero estudiar de este fenómeno, y les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando yo era estudiante, que me mandaron en una clase de métodos de investigación, curiosamente estaba apenas en mi bachillerato, a ir a observar un grupo, hacer un estudio técnicamente de caso. Y yo elegí los chinchorreros de mi barrio. Y pues probablemente usted está pensando en los chinchorreros. Son la gente que se va a comer a los negocios los fines de semana y se meten en varios negocios y prueban comida y beben, etcétera. No. Los chinchorreros eran aquellas personas que alaban un chinchorro, eran pescadores que construían unas redes gigantescas y se iban en 2 botes, en algunos casos, dependiendo, o desde la orilla lanzaban una red, y entonces 2 grupos de personas iban alando los extremos de esa red hasta la orilla, y de ahí pues se pescaba. Esos son los chinchorros tradicionales. Eran pescadores que ya prácticamente eso ha desaparecido. No sé si es que lo están legislando fuertemente, porque antes pues también pues, la gente todo lo que se pescaba se lo llevaban, y hay veces que peces pequeños o peces que estaban en peligro de extinción se afectaban en esa circunstancia. Pues ¿qué pasa? Pues yo me metí allí a observar me metía casi todos los fines de semana, e incluso participé alando chinchorros. Me regalaron pescado, a veces ya pescados me lo regalaban, y aprendí mucho desde que era básicamente la gente que estaba en el chinchorro eran gente que pues, de poca educación por un lado, pero que en la cuestión del chinchorro se daba de familia en familia. O sea, el dueño del chinchorro era la segunda o tercera generación y eran unos hermanos, y entonces era un modo de vida donde pues pasaban 2 cosas. Si tú llevabas mucho tiempo trabajando alando chinchorro, cuando se vendía pescado tú cobrabas, pero también te regalaban pescado. Pero cuando tú empezabas, que fue el caso mío particular, yo estuve un mes con ellos. Los fines de semana, como yo vivía cerca de donde pues yo iba y hacía ese trabajo, y tomaba, y claro, fui donde ellos, no lo hice a la escondida. Dije, mira, esto es parte de una clase, me permiten tomar notas, dialogar, entrevistarlos, y hice un trabajo bien rústico, pero pues un estudio de caso, pero yo no tenía ninguna idea. Simplemente fui a velar este caso, que eran los chinchorreros, pescadores de allí del barrio mío. Y me hice parte, aprendí de ellos, tomé notas, ellos me daban mucha información, me contaban historias bien interesantes de qué pescaban, de cómo muchos habían vivido, de cómo las generaciones anteriores se dedicaban a esto. Una cosa espectacular. Y básicamente ahí pude tomar o hacer parte de mi desarrollo como futuro psicólogo, experimentar la importancia que tienen los estudios de casos para entender cómo grupos de personas
operan en unos contextos determinados y cómo muchas veces lo interesante de los estudios de caso es que estos señores me habían dicho que nunca nadie se había acercado a ellos como para tratar de entender su realidad de por qué eran chinchorreros, por qué pescaban, porque era desde pequeño, había gente que desde muy pequeño se dedicaban a trabajar con esto del chinchorro y estaban hasta viejos, o sea, desde niños hasta viejos en este quehacer. Así que un poco es, ¿verdad?, lo que quiero compartir con ustedes en términos de lo que son los estudios de casos y la importancia que esto tiene para la investigación en la psicología.